Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, muchos de ustedes seguramente recuerdan o han oído hablar del mito de Sísifo, este rey de Corinto que fue castigado por los dioses por su inconsistencia en rodar eternamente una roca hacia la montaña, y que cada vez que llegaba a la montaña, la roca se le regresaba. Y lo hacía una vez, y otra vez, y otra vez, y así hasta la eternidad. Este ejemplo que da la mitología griega es aplicable hoy a la política social, a la política política, a la política de seguridad, a la política económica, a la política laboral y a todo cuanto hace el gobierno panista en el poder. Hace, trabaja, se esfuerza, sube la roca y cuando está a punto de llegar se regresa todo el peso hacia abajo, aplastando toda intención y haciendo inútil todo el esfuerzo de los mexicanos. Hoy hablaremos del informe del auditor en materia social. Y como pueden ver, no hay mayor evidencia en la realidad que lo que el informe del auditor dice hoy. La política social mexicana es un desastre. No tiene manera, no tiene arreglo, no funciona. Y lo dice el auditor, y lo dice Coneval, y lo dice la economía de la gente, y lo dice la pobreza, lo dice la desigualdad, lo dice el contraste regional, lo dice cuánta evidencia tenemos. La política social mexicana es un desastre. Y es un desastre en el 2008, en el 2007, en el 2006, en el 2005, en el 2004, y desde el 2000 hacia acá vemos muy poco avance de la roca y muchos regresos de esa roca que jamás para de rodar hacia abajo. ¿Qué dice el auditor en la cuenta pública 2008? Pues de lo que se hizo, que son 129 auditorías al sector social, solo 28, solo 28 quedaron limpias, 45 están en salvedad y 56 son negativas. Quiere decir que en materia social, en el 2008, el gobierno federal está reprobado. Y eso, que es lo demás, es lo de menos. Porque afuera lo que está reprobado, lo que está reprobada es la situación que están viviendo los mexicanos y las mexicanas. ¿Por qué decimos nosotros que la política es un desastre? Que la política social es un desastre. Porque no combate la pobreza, porque no combate la desigualdad, porque no combate el contraste regional, porque no eleva el nivel de desarrollo humano, porque no construye ciudadanía y porque absolutamente avanza cero en materia de bienestar de los mexicanos. ¿Qué ocurre en el 2008, a diciembre de 2008? Que tenemos un aumento del 2006 al 2008 de 6 millones de mexicanos en pobreza, de los cuales 5 millones son nuevos pobres en pobreza alimentaria, es decir, en pobreza alimentaria es pobreza extrema. Y eso, amigas y amigos, quiere decir que no está funcionando la política social, pero que tampoco está funcionando la política económica. ¿Por qué decimos que es desigual? Porque exactamente igual sigue el índice de Gini, que es el que califica la desigualdad en los términos internacionales. En los últimos 3 años, 2006, 2007, 2008 y 2009, ese índice nada más no se mueve, y cuando se mueve en contra. Es decir, cada día hay más pobreza, pero también más desigualdad. Pero también hay poco desarrollo humano. En el 2008, de nueva cuenta, el país ocupó el lugar 52 de 57 medidos a nivel de desarrollo humano, exactamente en la cola de los países del mundo occidental. De manera pues que si la pobreza sigue,
Si la desigualdad aumenta, si el desarrollo humano baja, el contraste regional no se mueve, hay que concluir, no con el auditor, no con el Coneval, con la gran sociedad mexicana de contraste y miseria que se padece, que la política social del presidente de la República no está funcionando. Ahora bien, ¿qué dice el auditor en particular? Dice, por ejemplo, de los cientos de datos que hay aquí en las 6,000 páginas del informe, que las guarderías del Seguro Social y del ISSSTE siguen siendo subrogadas pese a que se les ha advertido en auditorías anteriores que están fuera de la ley, pues no cuentan con capacidad para hacer tales subrogaciones. Dicen que el ISSSTE realizó menos del 10% de las supervisiones que debió haber hecho a todas las guarderías y solo revisó 91 de las 978 que tenía que haber hecho. Dice también que el 63% de las 8,504 guarderías de estancias infantiles o guarderías de Sedesol no están certificadas. Dice que el 33% de las guarderías no tienen el personal requerido en proporción al número de niños que atienden. Dice que las auditorías a las estancias de Sedesol no consideraron la regla vigente en materia de salud, de educación y sobre todo de protección civil. Y en salud, ¿qué decir? Que en el Seguro y en el ISSSTE tienen menos enfermeras de las necesarias para atender a la gente a la que están obligadas. Que el ISSSTE tiene 2.4 enfermeras por cada 1,000 derechohabientes en lugar de 2.9 y que en el Seguro Social hay un déficit de más de 13,000 enfermeras en ese instituto. Y además que la mortalidad materna en el Seguro está 18% arriba de los estándares admitidos por la propia Secretaría de Salud. ¿Qué dice? Que COFEPRIS, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, retrasa más de 1 año, 2 meses en otorgar un registro a los medicamentos que se autorizan. Eso es un ejemplo de lo que está diciendo el auditor en 6,000 páginas y en 129 auditorías. Pero lo más grave, amigas y amigos, no viene en el informe del auditor. Número 1, que la política sigue siendo asistencialista, que no recupera la capacidad productiva de la gente, que sigue siendo centralista, que no respeta la soberanía de los estados ni la libre autonomía de los municipios, que sigue siendo duplicada, que hay más de 180 programas dispersos en todo el sector público federal, que sigue siendo opaca, que no haya padrones únicos de beneficiarios, que no se comparten la información entre las dependencias públicas federales y menos con los estados y los municipios, que se mantiene el sesgo clientelar, electorero o promocional y que se sigue subestimando la participación de la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que replantear completamente el modelo. Esa es la gran lección del auditor en el 2008. Número 1, hay que cambiar la política social para que no siga siendo solamente un instrumento para ganar elecciones. Hay que evitar usar el combate a la pobreza para alzar los impuestos a la gente. Hay que cambiar la política para que se descentralice la acción del desarrollo social a estados y municipios. Hay que incluir a la gente en las decisiones. Hay que cambiar el acceso universal a donde no debe ser universal y cambiarlo focalizado a donde no debe ser focalizado. Que hay que evitar hacer propaganda con unos cuantos miles de avances cuando hay millones de gentes en el rezago. Y finalmente, que no hay que confundir el formidable esfuerzo de la gente para crecer y redistribuir justicia con el simple reparto de prebendas y despensas para la gente. Hay que hacer una nueva política social que pase por la consolidación de programas sociales, por la descentralización, por el desplazamiento del eje asistencial al eje productivo, por una mejor coordinación en las dependencias públicas y finalmente en crear una nueva oportunidad para la gente, para que participe, decida y ejecute su propio. Esa es la conclusión. La política social es un desastre. La política social no funciona. Y lo más grave de todo eso
es que siga así 2008, 2009 y lo que va de 2010. Muchas gracias.